Hola, muy buenos días. Un gusto recibirlos con las primeras noticias de TV Ciudad en esta jornada de miércoles 5 de junio, Día del Medio Ambiente, y ya vamos a profundizar en un ratito. Pero decimos que tenemos 11 grados de temperatura. Saludamos a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, también por televisión abierta, 6.1, por tvciudad.ui y también por YouTube. ¿Qué les parece si repasamos el pronóstico del tiempo para las próximas horas? Si se despertaron ahora o si están por salir, vean que hay una llovizna aquí en el centro de Montevideo. ¿Cómo seguirá hoy? Bueno, la máxima de hoy será de 18 grados. No está frío con estos 11 grados que tenemos ahora y una máxima que va a ir hacia los 18 con alguna precipitación, pero serán escasas, aunque el pavimento está mojado. ¿Qué pasará mañana 6 de junio? 13:22 las temperaturas extremas, el cielo estará algo nuboso con periodos de cubierto para mañana, pero sin la presencia de lluvias. El viernes 7 de junio, cerrando prácticamente la semana hábil, 13:21, seguirán relativamente altas en las temperaturas, de acuerdo a los fríos que veníamos pasando la semana pasada. Y hoy, como les dijimos, bueno, hablando de una jornada que se conmemora hoy, el Día del Medio Ambiente, así decretado por Naciones Unidas, y ustedes saben que además está enfocado en restaurar el cielo. Vamos a decirles que detener la desertificación y fortalecer la resiliencia a la sequía, bajo el lema Nuestras Tierras. Este es el día de hoy. Y un dato interesante, dice, somos la generación restauración. Así lo está proponiendo Naciones Unidas para que pensemos lo importante de cuidar el medio ambiente y sobre todo además la tierra, restaurar los suelos que cada día los vamos degradando poquito a poco. Tenemos muchos temas para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana y uno de ellos tiene que ver con que este jueves se va a realizar el velatorio y sepelio de la militante comunista Amelia Sanjurjo, cuyo cuerpo fue identificado la semana pasada tras permanecer 47 años desaparecido por motivos políticos. Esto será el jueves allí en la universidad. Vamos a estar dando más detalles enseguida nada más. Y vamos a hablar de política porque la precandidata por el Frente Amplio, Carolina Ancose, estuvo ayer en el departamento de Durazno, presentó su plan de acciones integradas sostenibles, un paquete de propuestas en 3 ejes de desarrollo sostenible: económico, social y ambiental. También vamos a estar hablando de algunas medidas que se anunciaron ayer a nivel de seguridad. Habló el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, reconoció que el gobierno tiene un problema con los homicidios y dijo que están trabajando para bajar el número, uno de los temas que además estuvo en el Consejo de Ministros que se celebró ayer en Torre Ejecutiva. También vamos a estar hablando de educación y de violencia, porque la coordinadora de sindicatos de la educación se reunió ayer con autoridades del CODICEN para realizar algunos planteos vinculados a situaciones de violencia ocurridos en centros educativos, también a persecuciones sindicales y problemas edilicios que sufren algunas instituciones educativas. Y también vamos a estar hablando en esta jornada sobre las 8:30 sobre el derecho a la alimentación. Se realizó el primer foro aquí en Montevideo del derecho a la alimentación, que, bueno, cruzado por varios indicadores: pobreza, desigualdad, a quién estamos alimentando, quiénes está faltando el alimento. Bueno, este tema lo vamos a estar hablando con Andrés Lalane del CLAE, que fue que organizó esta jornada. Esto será luego de las 8:30 de la mañana. Y ahora, ¿qué les parece si abrimos la ventana hacia las calles de Montevideo? Calles que están húmedas a esta hora, ven que cuyos están circulando por allí, y les decimos que con datos del Centro de Gestión de Movilidad vamos a comentarles algunas de las sendas que estarán cerradas a esta hora. De todos modos, lo pueden seguir en redes sociales, @IMTránsito, @MBDtransporte. Ya les adelantamos, igual que Tiburcio Gómez, desde Ramón Arador hasta Demóstenes, estará cortado hasta las 4:30 de la tarde, corte que se va a extender hasta el 11 de junio. Arenal Grande entre Bransen y Rivera, el corte será hasta las 5 de la tarde. Río Negro entre Uruguay y Paysandú, el corte será también hasta las 5 de la tarde. Y Bartolomé, Mitre y Buenos Aires, por una filmación, estará cortado hasta las 19 horas. Poco sol se ve a esta hora sobre Montevideo. Y comenzamos contándoles que finalmente se definió que este jueves será el velatorio y el sepelio de
Amelia Sanjurjo, militante comunista quien fue asesinada durante la dictadura cívico-militar y cuyo cuerpo fue identificado la semana pasada tras permanecer 47 años desaparecido. La familia de Sanjurjo y la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos convocaron a la ciudadanía a participar de este velatorio que se va a desarrollar a partir de las 9:30 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde en la Universidad de la República. La convocatoria incluye la participación en el cortejo fúnebre que va a partir de la universidad y se estima que a las 3 de la tarde llegue al cementerio de La Teja donde se va a desarrollar el sepelio. Amelia vuelve a su casa, a su familia y a su pueblo, dice el comunicado conjunto de la Organización de Madres y Familiares y de las familias Sanjurjo. La realización del velatorio y el sepelio va a coincidir con la conmemoración del primer aniversario de la aparición del cadáver de la militante en el batallón número 14 de Toledo, ocurrido el 6 de junio del año pasado, un año atrás. Y vamos a meternos de lleno con la campaña política porque la precandidata por el Frente Amplio, Carolina Cose, presentó la segunda etapa del Plan de Acciones Integradas Sostenibles. Un paquete de propuestas que va a estar en 3 ejes de desarrollo sostenible, esto es económico, social y ambiental, con foco en el trabajo. El primer punto de estos focos está puesto en los alimentos, el agro y también el ambiente. El documento señala que no hay desarrollo sin cuidados porque no hay comunidades que sean sustentables sin el cuidado, porque la inserción laboral y profesional de las mujeres es un elemento sustancial para el desarrollo. Tener una mirada nueva sobre cuestiones que Uruguay ya tiene y en las que tiene un enorme potencial. Y esa mirada nueva se expresa en varios temas. Por ejemplo, agro, alimentos y ambiente ya no pueden ser 3 compartimientos estancos separados. Hay que integrarlos. Y por eso acá hoy vamos a plantear una reformulación de línea. Vamos a plantear potenciar fuertemente al Instituto Nacional de Colonización y vamos a plantear también desarrollar una institucionalidad para tener una verdadera estrategia de riego a nivel nacional. Pero también vamos a dedicarnos a las microempresas, a las unipersonales, a las empresas pequeñitas y habrá un conjunto de medidas concretas dirigidas hacia ese sector. Los cuidados es otro de los ejes del Plan País. Entre otras cosas, propone rediseñar el sistema de licencias parentales. Así lo explicó la referente en salud del equipo de COSE, Virginia Cardoso. Se crearán centros de cuidados para niños y niñas a cargo de personas que asisten a trabajar o a estudiar a UTEC, UDELAR, formación docente de ANEP, centros de estudios de educación extraedad y liceos con planes para terminación de la trayectoria educativa para jóvenes y adultos. Ampliaremos el número de escuelas de tiempo completo o extendido en todo el país. Promoveremos acuerdos con organizaciones sociales como NAJPU para la generación de espacios de recreación y cuidados para nuestras personas mayores como centros de día. Y vamos a hablar de encuestas, pero no necesariamente de política, porque la última encuesta de Cifra tiene que ver con las opiniones de la ciudadanía sobre la economía, que están divididas, según recogió la encuestadora. Mientras que el 31% considera muy mala, otro 31% la ve como buena y el restante 38% considera que no es ni buena ni mala. La percepción sobre la economía es muy similar a la que se registraba a principios de año. Pero si se mira la evolución de las opiniones, se observa que los juicios negativos han disminuido. Durante el presente gobierno, el máximo de juicios negativos fue de 40% en 2021, saliendo de la pandemia, y desde entonces han disminuido, sostiene el análisis. Al discriminar los encuestados por preferencia de voto hoy, se ve que las opiniones sobre la economía suelen incidir en el voto. Mientras que 55% de quienes votarían al Partido Nacional y el 48% de los que piensan votar a otros socios de la coalición creen que la economía está bien, opinión compartida por el 12% de quienes están pensando en votar al Frente Amplio. Entre los que aún no decidieron su voto, las opiniones están más divididas. Una opinión relativa considera que la situación económica actual no es ni buena ni mala, mientras que el 31% de quienes votan al Frente Amplio dice que le va mal y el 27% bien, según revela la encuesta de Cifra.
Y seguimos hablando de economía porque por primera vez en el año China tomó el primer lugar en las exportaciones, en el principal socio comercial de Uruguay, y dejó a Brasil en un segundo lugar. El volumen de ventas al exterior creció, además alcanzó 1.160.000, voy a decirle bien la cifra para que no haya errores, 1.164 millones de dólares, lo que representó un aumento interanual de 8%. El crecimiento de las exportaciones en mayo se explica por el impulso del arroz, los vehículos, los subproductos cárnicos y la madera, mientras que bajaron las de malta y carne bovina. En este último caso, la merma fue del 3% con respecto al año anterior, pese a lo cual siguió siendo el principal producto en volumen, aunque facturando 7 millones de dólares menos que en mayo de 2023. Las colocaciones restantes recaudaron más el mes pasado que hace un año. El segundo producto en importancia fue la soja, que facturó 181 millones de dólares, 5% más, mismo porcentaje que tuvo la celulosa, que como tercer socio recaudó 165 millones en mayo de 2024. El producto estrella fue el arroz. Creció 85% en volumen y pasó de 44 millones de dólares en 2023 a 82 millones el último mes. Brasil con 24 millones y Panamá con 11 fueron los países que impulsaron este aumento. El informe de comercio exterior del Instituto Uruguay 21 destaca que China se posicionó como el principal socio comercial en mayo de 2024, pese a caer 10% con respecto a 2023, relegando a Brasil al segundo puesto, aunque haya comprado 15% más. El top 5 de los socios comerciales lo cierran Unión Europea, Estados Unidos y Argentina, que compró 5 millones menos que hace un año, una baja del 12% interanual. Desde marzo de 2023 que China no ocupaba el primer lugar, siendo desplazada por Brasil como principal socio comercial a partir de septiembre de 2022, cuando el gigante asiático quedó relegado al segundo lugar por primera vez desde 2013. El ministro del Interior reconoció que tiene un problema el gobierno con el número de homicidios y dijo que se está trabajando para bajarlo, pero además habló de otras cifras de delitos registrados en el país. Sabemos y reconocemos, porque lo hemos dicho así públicamente, que tenemos un problema con los homicidios y por eso estamos trabajando y ocupados en tratar de bajar el número de homicidios que tenemos en nuestro país. Hemos implementado un cambio en el Departamento de Homicidios que ha logrado mejorar sustancialmente el nivel de esclarecimiento de los mismos. Además de los homicidios, Martinelli se refirió a la mejora en los números de denuncias de otros delitos. Vamos en este camino que nos ha llevado a lograr frenar, después de 15 años de crecimiento ininterrumpido de los delitos. Por primera vez en muchos años, este gobierno ha logrado cambiar esa tendencia y ya tenemos 4 años de bajas en rapiñas, en hurtos y en abigeatos. Tenemos más de 7.000 hurtos menos que cuando arrancó este gobierno. Tenemos más de 7.000 rapiñas menos de cuando arrancó este gobierno. Tenemos más de 30.000 hurtos menos de cuando arrancó este gobierno y tenemos más de 1.000 abigeatos menos de cuando arrancó este gobierno. Ayer hubo Consejo de Ministros ampliado, convocado por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que pidió alcanzar la mayor cantidad de concreciones antes de que finalice el periodo de gobierno. Esto lo confirmó el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, que estuvo presente en el Consejo de Ministros. Además, el GERREC aseguró que la reunión no se centró en temas de seguridad, pero sí se trabajó en la necesidad del trabajo interinstitucional para afrontarlos. Es un consejo que habló de cuestiones de gobierno, no de campaña electoral, y en ese sentido hay una separación clara entre la campaña y los candidatos naturalmente haciendo campaña y los miembros del gobierno que tenemos el deber, la responsabilidad de seguir haciendo nuestro trabajo y de conseguir la mayor cantidad de logros de acá al final del periodo, y ese fue el principal mensaje. ¿Hay algún abordaje especial o integral, digamos, sobre los temas de violencia, seguridad? Se habló en general de fomentar algo que este gobierno viene haciendo,
pero que ahora, cuando queda menos tiempo, es esencial, que es la sinergia por encima de los límites administrativos, el fomentar el trabajo en conjunto de ministerios u otros organismos, como puede ser OPP o como puede ser la Agencia Nacional de Vivienda o tantos otros que hay, para, sumando esfuerzos, lograr la mayor cantidad de resultados. Familias de escolares que concurren a el Jardín 222 de Casaballe denuncian que en los últimos tiempos han sido objetos el centro educativo de actos vandálicos y también de hurtos. Dicen además que no ha estado presente ni el Ministerio del Interior ni la Dirección General de Educación Inicial y Primaria. Es triste lo que está pasando el jardín desde el principio de año, con robos y vandalismos. Ingresan a los salones, lo que no roban rompen. Está haciendo dibujos de los niños, cepillos para cepillarse los dientes, porque ellos acá hacen 8 horas. Ajá. Ellos desayunan, almuerzan y merienda. Hecho todo acá, porque es cocina propia, o sea, no es de esas empresas terciarizadas que llevan, no. Acá se elabora todo en el día y en el momento para los chiquilines. Las maestras y la dirección hacen lo que pueden, lo que no también. Es un centro educativo grande, porque son 156 niños, con 6 salones nada más. Son 6 salones nivel 3, 2 nivel 3, 2 nivel 4 y 2 nivel 5. Y estamos cansados porque primaria no nos da respuesta. La empresa de seguridad tampoco. Recién hoy, desde diciembre, vinieron a instalar cámaras de seguridad porque, claro, o sea, durante el fin de semana volvieron a robarnos. En la seccional 17, que tenemos cruzando la plaza, hay 13 denuncias hechas. En cual de una de ellas, cuando la directora fue a presentar la denuncia, le dijeron, pase usted desde la casa. Eso no es cosa que un funcionario policial, que es el que está para cuidarnos, está para brindarnos seguridad, le diga a un personal docente que viene de su casa a dictar clases, a organizar a un centro educativo y a dar la cara. Porque acá no da la cara primaria en ir a una seccional o llamar al Ministerio del Interior cuando hay un robo. Da la cara a la directora de la institución o una maestra o nosotros padres y madres. Y otro problema de seguridad se dio en el departamento de Maldonado, cuando un hombre ingresó a la Escuela Superior Técnica de ese departamento y agredió a varios estudiantes. El director general de UTU, Juan Pereira, dijo que fue un hecho aislado, pero aseguró que se estudia la posibilidad de colocar molinetes para controlar el ingreso de personas al centro educativo. Una persona ingresó al centro en horas de la mañana, fue al baño, estuvo ahí hasta que personal del propio centro educativo le tomaron un poco a qué estaba viniendo, él reaccionó de una manera un poco violenta, atacó a uno de los chicos con una especie de una tijera y luego fue detenido y en este momento está en todo el proceso judicial. Según las primeras informaciones, el involucrado había sido estudiante en el centro educativo. El director de UTU confirmó que la institución no contaba con portero. En esa escuela técnica no tenemos, nosotros estamos estudiando este tipo de hechos, inclusive ahora estamos adquiriendo unos molinetes de última generación que vamos a probar en 3 centros educativos que van a limitar el ingreso, o sea, para poder ingresar tipo un aeropuerto, algo así, y de esa manera vamos a poder asegurar en los casos internos, digamos, que haya tranquilidad. Son hechos muy aislados, o sea, como que se viene manteniendo, cada cierto tiempo tenemos algún problema, como ustedes recuerdan aquella vez que entraron y asaltaron en Paso de Carrasco, pero después en general está bastante controlado y en la mayor parte de los centros tenemos o 222 o porteros. Y sobre este tema, integrantes de la coordinadora de sindicatos de la educación se reunieron con autoridades del CODICEN justamente para plantearles algunas de estas preocupaciones vinculadas a hechos de violencia que ocurren en centros educativos, también problemas edilicios y persecución sindical, así lo manifestaron a MBD Noticias. Justamente Emiliano Mandaza, en que estuvo en esta delegación, lo que pidió es no tomar este tema como parte de un oportunismo político en el abordaje de temáticas de convivencia en los centros educativos. Lo que se comprometió la administración es a la brevedad, en cuanto este material llegue acá, que es el expediente de Ruiz Díaz,
tratarlo con carácter urgente. Nosotros hicimos algunas valoraciones políticas de fondo que ya son públicas y lo que vamos a esperar y lo que planteó la presidenta del CODICEN, Virginia Cáceres, es que se guardaba determinadas valoraciones para cuando el expediente llegara acá. Después por parte de la contraparte, Jennifer Cherro y Maris Montes de secundaria, no hubo comentarios. Volvemos a decir, lo que dice y lo que contiene el expediente es sumamente preocupante por cómo se dio el proceso, por lo que indica jurídica de secundaria de los 10 días, los cuales no compartimos tampoco, y después sin agravantes y sin una profundización de esos agravantes, la asesora jurídica directa de Jennifer Cherro aplica 150 días a Ruiz Díaz sin ningún elemento que profundice y que de alguna manera ampare esa decisión. La coordinadora de docentes reclamó instalar una mesa de trabajo para abordar las problemáticas de violencias en centros educativos. Nosotros planteamos que hay un grave problema en el territorio que implica situaciones cada vez más agudas de desigualdad y por ende de generación de situaciones de convivencia y violencia que terminan impactando en los centros educativos. Tenemos una dificultad muy grande con el tema de equipos multidisciplinarios, pero además tenemos una dificultad que es estructural. Los centros educativos no pueden resolver todos los problemas que están instalados en la sociedad. O buscamos sentar a todas y todos los actores en torno a una mesa y descentralizamos el abordaje y salimos de la comodidad de plantear que la solución a estos temas es la mera represión, o no lo vamos a poder revertir. El próximo viernes, justamente, el consultorio jurídico de la Facultad de Derecho va a recurrir ante el Consejo de Facultad a la decisión de crear un grupo de expertos para observar y limitar las tareas de este consultorio. Laura Pérez, quien es ex estudiante de la Facultad de Derecho, integra el consultorio como voluntaria, manifestó su preocupación y alerta de que su rol como voluntaria está en riesgo de desaparición, ya que el comité de expertos va a decidir, entre otras cosas, qué casos deben tomarse, cómo será el manejo mediático y la conveniencia o no de tener a voluntarios. La Universidad de la República y nosotros como estudiantes tenemos la obligación de retribuir a la sociedad aquello que también nos está dando. Nosotros tenemos la posibilidad de estudiar gracias a toda la sociedad y es, yo entiendo, un deber moral también de los universitarios devolver eso a la sociedad. Sin duda es una parte fundamental de la experiencia de formación de un profesional, la experiencia práctica y tener ese acercamiento a la sociedad. Y bueno, y los casos que se trabajan allí son, básicamente estamos ayudando a personas que no tienen recursos u oportunidades por X o Y motivo a acceder a la justicia, en muchos casos a tener esperanza también en la justicia y de reclamar sus derechos. Y los casos van desde pensiones alimenticias, tenencias, reclamos civiles, a amparos que personas necesitan medicamentos o otras prestaciones de salud para vivir. La ex estudiante se refirió a la decisión del Consejo de la Facultad de Derecho de designar una comisión de expertos para asesorar al órgano con respecto a las prácticas del consultorio jurídico. Me parece gravísimo en el sentido de que realmente va a cortar, por un lado, el derecho de muchas personas a acceder a consultorio y a reclamar sus derechos. Por otro lado, va a privar a los estudiantes de formarse desde un punto de vista crítico y creativo también. Y ayer lo que parecía que iba a ser un día clave a nivel del tratamiento de la ley de medios de comunicación, finalmente no lo fue. ¿Por qué? Porque se postergó su tratamiento y la votación que estaban previstas para hacerse en la Cámara de Diputados por diferencias en la coalición de gobierno. La bancada colorada condicionó dar su voto a que el presidente de la República diga públicamente que iba a vetar el artículo 72, un artículo que fue propuesto por Cabildo Abierto y que, concitaba el rechazo no solo del Partido Colorado, sino también de organizaciones a nivel nacional e internacional. Lo que queremos hacer es que el presidente se pronuncie de alguna manera, que diga que efectivamente va a vetar el artículo 72 y de esa manera estamos dispuestos a votarlo sin ningún tipo de problema. Y si no dice nada, no habrá ley de medios. Nosotros no podemos votar algo que entendemos que efectivamente va contra la libertad de expresión para que después el presidente se pronuncie y lo vete. Nosotros entendemos que es al revés. Primero lo veta y después afirmativamente lo votamos.
Y este artículo fue defendido por Cabildo Abierto. Justamente el diputado Álvaro Perrone dijo que es para combatir el artículo 72, las noticias falsas. Dijo que el Partido Colorado está emplazando al presidente Lacalle Pou en una actitud que le parece llamativa. El artículo arranca diciendo derecho al ciudadano. Es un derecho que se le da al ciudadano a tener una información rigurosa, plural, transparente. Es simplemente eso, no es un artículo que tenga sanciones de ningún tipo. Es llevar a una ley todos esos acuerdos que se han hecho anteriormente entre APU y en el gobierno anterior, que recuerdo que se firmó algún tratado con el presidente Vázquez. Hace poco los partidos políticos se juntaron también para hablar de las noticias falsas y bueno, es de alguna forma dejar en una ley lo que sería el tratamiento de estas noticias falsas. Nos llama un poco la atención la actitud sí, del Partido Colorado en cuanto a emplazar públicamente al presidente a que el presidente tome una determinación de vetar un artículo de una ley que fue negociada en el Senado, que viene de un acuerdo político, una ley discutida durante 4 años, casi 4 años, que llevó sus negociaciones y bueno, fue la que salió del Senado. ¿Qué pasa, Perrone, si el presidente anuncia que vetará este artículo antes que la ley sea aprobada? ¿Qué hace Cabildo Abierto en diputados? ¿Vota o no vota la ley de medios? Bueno, tendremos que discutirlo en bancada. Nosotros no pensamos que el presidente vaya a ir por el camino del veto, porque fue un acuerdo político que se hizo en el Senado y que votaron todos los partidos del oficialismo. Si una negociación política se ve interrumpida después por un veto, significa que la negociación política no fue totalmente transparente. Y desde Amnistía Internacional señalan que el proceso que dio cuenta de las modificaciones introducidas al proyecto de ley de medios genera un debilitamiento del sistema democrático, porque en ese proceso no se recibió para su discusión ni a expertos, ni a la academia, ni a la sociedad civil. Supuesto que tal vez este artículo que se agrega casi al final, ¿no? de los finales, el 72, vinculado bueno, a la imparcialidad de los y las periodistas, de los medios de comunicación y la posibilidad de sanciones, ¿no? Bueno, ahí se plantea toda una discusión de bueno, cómo se va a evaluar, cómo se va a sancionar, qué impacto esto va a tener efectivamente en el ejercicio del periodismo, en los propios medios de comunicación. Sin duda es como el más evidente, ¿no? Es como el más grueso de los artículos. Pero hay una preocupación por toda la ley, ¿no? Por toda la ley de medios, también en sus contenidos vinculados a la capacidad que da de tener una mayor concentración de los medios de comunicación, con todo lo que esto implica, justamente para la reivindicación de la imparcialidad, ¿no? Y la pluralidad de opiniones, etc. Bueno, ahí aparece una contradicción muy clara frente a esta posibilidad que ofrece la ley. Y además un punto que es no menor y que ya lo hemos señalado en otras ocasiones, incluso a propósito de la discusión sobre la ley de urgente consideración, ya por inicios de 2020, que es la forma en la que se tramita. Creo que eso ha quedado muy claro también en cómo ha circulado la información, incluso del propio debate en el Senado. Vamos ahora a hablar de fútbol porque Nacional derrotó 3-1 a Boston River en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida y cerró su participación en el torneo de apertura quedando a 7 puntos de Peñarol, que sigue a la delantera. 3-1 frente a Boston River, cabezazo ahí adentro, lindo gol de Rubén Bentancur para colocar a los 11 el 1-0. Cuando el primer tiempo ya estaba terminado, no había chance de rebote en el penal de Carneiro. El 2-0 para el equipo del Chino Recoba. Emiliano Gómez a los 14, engancha, define y coloca el 1-2. Pero Federico Santander va a encontrar desde el piso y ante una mala salida de Juan González que se choca con su compañero. Ahí está, muy clara la imagen. Desde el piso el paraguayo, 3-1 Nacional frente a Boston River. Y la selección uruguaya de fútbol, que se prepara para el debut de la Copa América en Estados Unidos a partir del 23 de junio ante Panamá, ya se encuentra en el norte del continente para ajustar el equipo. Esta noche el combinado celeste se va a enfrentar a México, al seleccionado de México en Denver, que jugará este amistoso
en Denver, Colorado. Así que vamos a ver ese amistoso para prepararse para el 23 de junio. Ahora hacemos una brevísima pausa. A la vuelta de la misma vamos a estar hablando del derecho a la alimentación. Ya venimos. En este segundo bloque de MBD Noticias vamos a hablar del derecho a la alimentación. Esta semana se realizó un foro en Montevideo con esta temática, donde confluyeron distintos especialistas para abordar una temática tan sensible y tan cara para nuestro país y también para el continente. Y para hablar de este tema estamos recibiendo a Andrés Lalane, integrante de la Junta Directiva del CLAE y también coordinador de la Red Internacional de Economía Humana. Universidad CLAE, voy a decirlo bien, ¿no? Bienvenido, Andrés, un gusto que estés acá. Bueno, muchas gracias por la invitación. A mí me gustaría primero, para saber dónde estamos parados, que sé que se planteó en el foro, ¿en qué situación podemos decir que está Uruguay con respecto a este derecho a la alimentación, al acceso, ¿no? a la comida, por decirlo de alguna manera? Exacto. Bueno, hay dos aspectos, ¿no? Uno es el aspecto jurídico, ¿no es cierto? Uruguay, sobre todo a través de FAO, ha adherido a múltiples convenciones y acuerdos, digamos, que van garantizando el derecho a la alimentación, que no es un derecho antiguo, es bastante reciente, digamos, todo dentro de la agenda de derechos se ha desarrollado, digamos, este concepto de que la alimentación es un derecho humano, ¿verdad? Después está la aplicación, digamos, de esas normas y esas reglas, y ahí es donde evidentemente estamos en falta, digamos, no solo porque no hay una legislación, digamos, moderna al respecto, sino también por la propia realidad, ¿no? Digamos. Claro. Y de eso trató el foro. El foro lo que buscaba era poner sobre la mesa un tema del que se habla poco, ¿verdad? Y a veces en Uruguay tenemos un poco la sensación de que como los otros países de la región en general están peor que Uruguay, en temas de pobreza, en temas, ¿verdad?, de inseguridad alimentaria, creemos que estamos bien. Y eso obviamente no es así. Si uno piensa en las personas que están sufriendo inseguridad alimentaria y que están siendo vulneradas en sus derechos, que la Constitución también lo ampara, ¿no? ¿Qué falta que está haciendo? Se me viene a la mente alguna de las, en la pandemia, que fue tremendo, como además aumentó la pobreza, el aislamiento y datos que surgieron también uno habla siempre de la alimentación escolar, de todo lo que implica, pero también el darnos cuenta del problema de la alimentación en los adolescentes, en los centros ya liceales, ¿no?, de secundaria. ¿Cómo vive en nuestro país ese debe a la gente que no está accediendo a ese derecho, ¿no? Sin duda, y como dijo en el foro la pediatra Claudia de Romero, hay una cosa bastante curiosa o paradójica, es que las personas que sufren inseguridad alimentaria o se alimentan mal durante la niñez, cuando crecen, cuando son adolescentes y jóvenes, tienden a ser obesos. Entonces sumamos dos problemas, ¿no? Por un lado la insuficiencia de alimentos y por otro lado la obesidad, que proviene de malos hábitos alimenticios, ¿verdad? No hay una alimentación balanceada y eso provoca otra epidemia, una epidemia que Uruguay está bastante seria, ¿no? Claro. También Andrea Vigorito, en un análisis que hizo económico también a la misma mesa, un dato que me sorprendió es la pobreza ya es un tema complejo, ¿no? Y cómo afecta a edades extremas, a las personas mayores, a los más jóvenes. Pero también ella hablaba de una cantidad de personas que creo que llegaba al 30%, si mal no recuerdo, de la población que está en una situación de vulnerabilidad, de caer en la pobreza, pero además atravesada por distintas desigualdades. No es solo la falta de alimentación. ¿Esto es así? ¿Cómo lo podrías graficar? Bueno, podemos recordar lo que pasó en la crisis del 2002-2003, en el cual la línea de pobreza alcanzó el 40% de las personas, ¿verdad?
Ahora está en el 10%. Después de años que fue bajando, está en el 10%, lo cual quiere decir que hay efectivamente, ¿verdad? Podríamos decir un 30% de la población que de acuerdo a las circunstancias puede caer en la línea de pobreza. También pasó en la pandemia, ¿verdad? Porque en general es esa población que no tiene una protección social, ¿verdad? Que trabaja informalmente, que estuvo completamente desamparada durante la pandemia. Los programas sociales, el MIDES y demás, son un paliativo a esta situación, pero no sacan de la situación a este 10%, digamos, que es un poco el piso al que no hemos logrado superar. Y a mí me parece que si fuera el 10 o el 1%, de todas maneras Uruguay tiene los recursos como para hacerlo, y no deberíamos resignarnos a que esto tenga que ser así, ¿verdad? ¿Hay ausencia de Estado o también falta de conciencia de que esto es un problema en Uruguay? Hay falta de conciencia de que es un problema, digamos. Uruguay es un país que produce alimentos para 30 millones de personas, podría producir para más si tuviera mercados, ¿verdad? Pero no está alimentando correctamente a su población. Acá hay dos aspectos, ¿no? Este aspecto, digamos, de cuantitativo, de que no falte el alimento, y después la buena alimentación, ¿verdad? Son como campañas que deberían ir juntas. Así que tenemos un problema bastante oculto, y el propósito del foro fue ponerlo sobre la mesa, porque nuestra idea, fue un foro, si se quiere, académico, digamos, para poner datos firmes en juego, pero después vamos a tratar de trabajar sobre esta realidad, sobre estos datos, sobre propuestas para trabajar junto con los candidatos que finalmente sean electos después del 30 de junio. Por eso te preguntaba, porque parece que el tema no está en campaña, el tema, sí, el tema de salud, trabajo y seguridad, pero un tema que es tan básico como la alimentación, parece que no está en campaña. Y te lo traigo también por lo siguiente, porque persisten las ollas y los merenderos en nuestro país. Es decir, no se ha atacado el tema a nivel institucional, de verdad, a fondo. Claro, ahí es donde el Estado, entiendo que está bastante ausente, digamos, porque no hay un apoyo. Hay apoyo, por ejemplo, de la Intendencia de Montevideo, y hay un cierto apoyo también del MIDES, pero está descoordinado, ¿no es cierto? Entonces persisten, digamos, situaciones complicadas que hacen que, pese a que la pandemia quedó atrás de alguna manera, los efectos en cuanto a la gente que recurre a las ollas y merenderos persiste, ¿verdad? El sueño que algunos tenemos en relación a esto no es simplemente facilitar, porque las ollas son mantenidas por un trabajo voluntario de mujeres fundamentalmente, que son muy sacrificadas, pero que no debería estar para siempre, ¿verdad? Para una situación de emergencia es razonable. Entonces, ¿cómo poder transformar esas mismas ollas y merenderos en lugares en los cuales, como centros, digamos, urbanos, centros municipales y demás, en los cuales se atiendan necesidades de la población? No solo la alimentación, porque incluso hoy día las ollas dan apoyo escolar, digamos, algo de sanidad, dan otros servicios que son esenciales para la población, ¿no es cierto? Esa población vulnerable, y no estamos hablando solamente de la periferia, ¿eh? Las ollas están en todo Montevideo y en otras ciudades del interior también. ¿Y por dónde tendría que ir, como tú decís, centros municipales o que, por ejemplo, todos los centros educativos puedan tener quizás alimentación ahí, pero para todos, ¿no? Que no sea una Exacto. una Por ejemplo, cuestión. ¿por qué las escuelas no tienen alimentación durante todo el año? Inclusive los fines de semana, ¿verdad? Porque el tema es, hay gente que hay días que no come, ¿verdad? Y si uno no come, su cabeza vuela para cualquier lado, ¿no? Entonces, eso podría ser, por ejemplo, sobre todo con los chicos y con los muchachos,
digamos, solucionado desde el Estado, ¿verdad? El apoyo de la sociedad siempre va a estar. El apoyo de privados se puede gestionar, como ha pasado con algunas instituciones educativas, ¿verdad? Entonces, hay que poner foco en el tema y evitar que crezcan en situaciones que después, en el futuro, les va a traer un déficit. Yo digo, invertimos en la infancia y no vamos a tener que invertir durante toda la vida de la persona que no fue bien alimentada. Esto lo van a plantear a los candidatos luego de las internas. Exactamente. Es un tema también de economía política, ¿verdad? Y de voluntad de solucionar un tema que es inhumano para mucha gente, pero que además es un lastre para el país. Andrés Lerane, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Nosotros ahora vamos al contacto de nuestra compañera Juliana Perdomo desde Exteriores, porque se está congregando una situación allí frente a el puerto de Montevideo con la intergremial pesquera con algunos reclamos. Juli, adelante. Así es, Pilar, buenos días para todos. A partir de las 10 de la mañana, la Intergremial Marítima se va a estar movilizando en la puerta del Ministerio de Trabajo en el marco de una reunión. Además, van a estar visibilizando sus reclamos y pidiendo políticas a largo plazo para salvar al sector que viene atravesando una crisis hace varios meses. Y para ampliar esta información estamos con Alexis Pintos, vocero del SUTMA, pero también con Facundo Montaña de Navales. Disculpen, gracias por estos minutos. Bueno, ¿cuál es la situación que se viene dando en estas negociaciones? Ya van más de 6 meses de negociación. Exactamente, hace más de 6 meses venimos sufriendo un lockout patronal, donde los empresarios no se quieren hacer a la mar. La Intergremial Marítima siempre estuvo dispuesta a salir a trabajar. Desde el 30 de abril nos quedamos ya sin convenios colectivos que fueron denunciados por CAPU y CIPU, que son la Cámara de Armadores del Uruguay. Desde ese entonces, el 30 de abril, ya los empresarios no mandaron más a los seguros a los trabajadores efectivos, donde también están tratando de rebajar los salarios, donde nosotros ya hemos firmado convenios bipartitamente con empresas que hoy en día están en la mar, que están saliendo y vienen pescando. Ellos dicen que es una falta de rentabilidad del sector, en donde hay empresas que ya han firmado convenios colectivos con aumento salarial, sin pérdidas de derechos, y están trabajando y para una parte es rentable y para otra parte no es rentable, ¿no? Es una mentira dentro de ellos mismos que no entendemos. El Estado también se hace omiso, no hace ningún tipo de asistencia de nada a los trabajadores. En el Ministerio de Trabajo nos vienen pateando los consejos de salarios. Hoy tenemos una reunión a las 10:30 y en donde el Ministerio está apurado por decretar sin buscar una solución a largo plazo en el sector, ¿no? Alexis, ¿a cuántos trabajadores se está abarcando este seguro de paro y en qué plazos? Lo primero que tenemos que decir es que nosotros no queremos estar en el seguro de paro. Lo que queremos es trabajar, lo venimos reclamando hace más de 6 meses, lo hemos reclamado en todos los ámbitos posibles. Y bueno, hay declaraciones de ellos que esto es con el gobierno, que no es con los trabajadores, pero sí es con los trabajadores cuando no nos podemos hacer a la tarea. Hoy en día hablamos de casi 1000 personas que estarían en el seguro de paro con los trabajadores efectivos. El problema se da ahí es que no hay trabajo, las propias empresas le deben a los trabajadores y encima de eso los trabajadores que están efectivos no los mandan al seguro de paro, siguen insistiendo con rebajas salariales. Como decía Facundo, nosotros venimos como trabajadores poniendo arriba de la mesa y haciendo lo que de repente algún actor del gobierno no hace, que es tratar de llevar la pesca hacia adelante, ¿no? Acá hay un claro ausente, que es el ministro de Ganadería. El ministro de Ganadería en ningún momento en 6 meses se arrimó a decir cuál es el problema o a poner todo el peso del ministerio para que los barcos trataran de sacar los barcos al agua. Bueno, hoy, más allá de la reunión, luego de esto, lo que suceda hoy, nosotros tenemos por delante, hablar con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, porque acá lo que se tiene que cumplir es la ley 19.175, que es la ley de pesca, donde dice que luego de 180 días los permisos, ellos son permisarios, los permisos de pesca tienen que volver al Estado y se tienen que dar de baja. Porque si no quieren sacar los barcos, bueno, que vengan otras personas que quieran y tengan intención de trabajar.
y no estar en esta agonía constante que venimos hace 6 meses y hace décadas venimos sufriendo todos los años estos paros empresariales que cuando quieren salir a trabajar y cuando no. Entonces hoy vamos a pelear por esa zafralidad, a que realmente se terminen estos oligopolios y monopolios que hay en la pesca y que, aquellos permisarios hagan lo que tienen que hacer, que es salir a pescar. ¿Qué políticas, siguiendo lo que él decía, a corto o mediano plazo plantean ustedes para salvar el sector? Primero que nada, respetar los derechos de los trabajadores y que cuando salen los permisos de pesca también, como hay una fecha, como dijo Alexis, que fue modificado en el 2022, que antes era 120 días y ahora pasó a 180 sin nadie saber por qué, que bajen de nuevamente esa cuota de días y que pongan una cantidad efectivamente para navegar. Lo que entendemos ahí es que tiene que haber una contrapartida, ¿no? No se puede hacer de un permiso de pesca. Este año perdimos, y vamos a seguir perdiendo cupo con Argentina, perdimos más de 30.000 toneladas, que eso es trabajo, que eso es dinero, que eso es un montón de cosas que se mueven, y sin embargo lo perdimos, ¿por qué? Porque no se llega al cupo, hace años que no se llega al cupo pesquero. Y esto va a seguir así, porque mientras los barcos nuestros no estén en el agua, ya tenemos barcos argentinos y todo que están pescando en nuestras aguas. Y bueno, lo que queremos es que haya, primero eso, que haya una contrapartida. Si uno tiene un permiso de pesca y tiene para salir a pescar, tiene que usarlo, tiene que usufructuarlo. No es simplemente, porque también hay un negociado oscuro que viene hace mucho tiempo con los permisos de pesca, donde se venden y se hacen pases como si fueran jugadores de fútbol. Muchas gracias a ambos. Gracias a ustedes. Bueno, Pilar, tenían la palabra del vocero del TUDMA y también de maquinistas navales a propósito de estas negociaciones. Les reitero, habrá una movilización en la puerta del Ministerio de Trabajo y para futuro se va a estar solicitando una reunión con el ministro de Ganadería. Bien, muchísimas gracias, Juliana. Estaremos atentos a lo que pase en la actualización del mediodía en MBD Noticias. Y nosotros ahora vamos con otros temas porque el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se comunicó telefónicamente con la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum. Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país, Lacalle Pou y la futura presidenta de México mantuvieron un diálogo telefónico cordial. También se informó que el mandatario uruguayo le transmitió a Sheinbaum el interés de profundizar el vínculo bilateral. El domingo en la noche, cuando se conoció el resultado de las elecciones en el país azteca, el presidente de nuestro país saludó a la presidenta electa por la red social X y expresó un mensaje similar. La futura mandataria respondió a este primer mensaje a través de la misma red social, la que también celebró la vigencia del Tratado de Libre Comercio que Uruguay y México suscribieron hace 20 años. Ya habíamos hablado de la pobreza en Argentina, que se ubica en 55% en 2024, según un informe de la Universidad Católica de ese país, que establece que el incremento se debe en parte a la aceleración de la espiral inflacionaria. El índice de pobreza en Argentina ha aumentado del 44,7% al 55,5% de la población y el de indigencia de 9,6 al 17,5% durante el primer trimestre de 2024, según un informe publicado este lunes por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica. Según el informe, en un contexto de décadas de pobreza estructural, la coyuntura de aceleración de la espiral inflacionaria generó un incremento de la población en situación de pobreza e indigencia. En el primer trimestre, casi 25 millones de personas residentes en áreas urbanas del país habrían estado en situación de pobreza, de las cuales 7,8 millones estaban en estado de pobreza extrema o indigencia, e indica que los bajos ingresos de los hogares impactan en elevados niveles de inseguridad alimentaria, que afecta al 24,7% de la gente que vive en las áreas urbanas encuestadas, con un 10,9% de personas en situación de inseguridad alimentaria severa. El organismo señala que el escenario laboral expresa las desigualdades de la estructura productiva y la escasa generación de empleo de calidad, precisando que el 32,5% de los ocupados son trabajadores que residen en casas en situación de pobreza, mientras que el 26,5% tiene un empleo precario. Y volvemos a México porque el presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no habrá carpetazo, es decir, no se cerrará el caso de los 43 secuestrados y desaparecidos estudiantes de Ayotzinapa, a prometer que de no haber resultados en los meses restantes de su gobierno, la futura mandataria dará continuidad a la búsqueda.
hice el compromiso, me lo plantearon, de que en caso de no avanzar en la búsqueda de los jóvenes y en conocer la verdad, que yo les ayudará a establecer comunicación con la próxima presidenta. Bajo ninguna circunstancia se iba a cerrar el caso, que no se iba a dar carpetazo, por muchas razones y además porque se trata de la memoria histórica, que tiene que ser un expediente abierto. Y hasta aquí llegamos con esta primera edición de MBD Noticias. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa será a las 13 y a las 18:55. Nosotros nos volvemos a encontrar con ustedes a las 8 en punto. Mañana, bien tempranito, con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen ustedes muy bien. Buena jornada.